Vamos a saludar a Pablo Benito, que todas las semanas está aquí con nosotros para reflexionar y posar la lupa sobre un tema determinado. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? No nos podemos hacer a un lado de la realidad, Pablo, me parece que... Y no, porque aparte ¿Eh? forma parte también de una reflexión que tampoco es de ahora o coyuntural o lo que va a No, pasar. es coyuntural No. hace 20 minutos Sí. con ciertos matices, pero Claro. es estructural desde hace mucho tiempo. Es estructural y va a ser mucho más estructural, y creo que hoy con esto... Primero, hoy hay mucha gente contenta porque hay mucha gente que ganó mucha plata. Sí, O sea, hubo mucha gente que sabía lo que podía llegar a anunciar el señor. mucha gente con respecto a cierto... Poca Claro, gente poca respecto gente, del, tenés razón, del claro. país. Claro. Pero gente que está descorchando porque en 30 minutos ganó muchísimos millones de pesos y dólares, ¿no? Porque acordémonos que recién se difundió un video grabado de Macri, ¿no? En donde anunciaba lo que ya sabía que iba a pasar. Exacto. Y lo que pasó fue que bajó el dólar, entonces seguramente hubo gente que pudo hacer algo con eso. Pero lo más importante es reflexionar sobre esto que ya vivimos, Sí. pero muchas veces. ¿Qué es esto de que, bueno, voy a iniciar conversaciones con el FMI? Ya están las conversaciones, es evidente. Se pedirían 30.000 millones de dólares al FMI, pero recordemos qué significa el FMI y cómo el FMI hace un contrato. Y vamos a hablar hoy también de contratos. Contratos sociales, como puede ser una constitución, y este contrato, ¿de qué tiene que ver? ¿Qué hace el FMI? Sí. De alguna manera, hoy Macri dimitió, ¿no? Macri tercerizó La presidencia. la presidencia y la política económica. El mando. ¿Por qué? Porque el FMI te dice, bueno, yo te voy a dar la plata que vos necesitás, Pero vos... pero vos me tenés que pagar. ¿Y cómo me vas a pagar? Si tenés déficit no me podés pagar. Claro. O sea, vos tenés que tener plata. Yo te voy a decir cómo vos me tenés que pagar, ¿no? En la década del 90 le pagamos con las empresas del Estado. Exacto. Que se compraron con 0 pesos. O sea, con los ajustes. Mirá, a mí me parece que si vos gastás mucho en educación no me vas a poder pagar a mí. Si vos gastás mucho en salud, tampoco me vas a poder Claro, pagar. ¿viste? Y de alguna manera deja de importar el ciudadano argentino, porque lo que importa son ciudadanos de otro mundo, si es que se puede decir ciudadanos, o Sí. corporaciones que se tienen que cobrar. Y dentro de la letra, ni siquiera chica, ni siquiera chica, claramente el FMI siempre te dice, o sea, que en qué condiciones a vos te va a pagar. Es como si vos te decís, yo te digo a vos, yo te voy a prestar plata, ahora, la pizza el domingo, esa que ves que comés cuando ves el fútbol y todo eso, Se va a transformar en papa hervida. se terminó, ¿viste? Porque me tenés que pagar. Claro. O sea, yo te voy a exigir. Y si no te gusta, que suba el dólar. O peor, porque estamos hablando, en todo caso, si estaríamos hablando de pizza y papa, estaríamos hablando, en todo caso, la comida del domingo a la noche no la vas a comer más. Bueno, entonces, nada más que para terminar esta reflexión, sepan los señores y señoras que nos están escuchando que tanto que decían que iba a venir un golpe sobre Macri desde un lado, desde el kirchnerismo. Vino. Sí, vino, pero fue como una cosa de decir, Claro. me sé que estoy cansado. O sea, tantas vacaciones, el tipo se ve que le gustó, le dio el gustito a las vacaciones y dije, me voy a tomar una vacación hasta el 19. O sea, y después vamos a ver. Eso por un lado. Y Sí. por otro lado también creo que se está hablando en Santa Fe y en general mucho de la Constitución. Ujú. Y se me ocurría traerles rápidamente aquí un poco la pregunta del niño, ¿no? Un poco partir de la pregunta del niño, ¿qué es una Constitución? Y una Constitución, de alguna manera, es un acuerdo social, un pacto social entre los ciudadanos, no entre los ciudadanos y los representantes, sino entre los ciudadanos, que determinan mínimamente cómo va a ser el Estado y cómo se va a normar. Y acá hay una gran confusión de lo que está pasando con el tema de la reforma provincial de Santa Fe, que tiene que ver con que hablan los políticos dicen no es momento, sí es momento, y el tema es que la Constitución no es un derecho que tienen los políticos de hacer algo con el sistema normativo, sino que es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de decirle a los políticos o a los gobernantes y a los dirigentes, que pueden ser dirigentes económicos también, dirigentes sociales, Claramente. le tenemos que decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Son los límites. ¿Qué es lo que importa? Si importa más el comercio, o importa más la salud pública, importa más el ambiente, importa más la soberanía. La educación. La educación, por ejemplo. Entonces, en ese marco es que se está discutiendo poco la labor del ciudadano. ¿Sabes? Como que nosotros decimos Constitución y bueno, o sea,
Pero ¿qué significa hoy la Constitución? La Constitución, por ejemplo, la reforma de la Constitución del 94, le permite, por ejemplo, a los gobiernos, las autonomías municipales, establecer algún tipo de control sobre el medio ambiente. Algún tipo de control fuerte. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional en la reforma del 94 que establece que los municipios, las provincias, siempre pueden legislar en protección del medio ambiente y la salud pública, siempre que sea por mayor protección, no por menor. Esto quiere decir, vamos a suponer que mañana se prohíbe el glifosato, ¿no? Las divisas no quieran que el glifosato se prohíba. El municipio no puede decir, no, pero acá sí, vos dale. Vos dale glifosato, vos tranquila. Ahora, sí puede decir, el glifosato no está comprobado de que no hace daño, ya no hablamos de que hace daño, entonces yo en mi lugar, en mi ciudad, no te permito, o en mi territorio no te permito a vos fumigar. Eso sí lo puedo hacer. Es diferente. Es diferente. Entonces, por eso, y eso es la norma constitucional que establece y que da un principio básico, que es como decirte esto. La Constitución, o sea, no la Constitución, los gobiernos no están obligados a ser honestos, ¿no? O sea, en un punto. O sea, nadie les obliga a hacer una cosa o dejar de hacer otra, pero la Constitución sí establece ciertas normas. Entonces, por ejemplo, aquí pasó en la provincia de Santa Fe algo que poco se dice y que tiene que ver con la prohibición de un municipio de un agrotóxico que es muy importante y es quizás más grave todavía que el glifosato, que es el nonilfenol, que se usa, que es un coadyuvante, se dice, que se usa en los caldos que se fumiga, se usa para que el glifosato, si entra un poquito, entre mucho más, ¿no? Y ese coadyuvante, que es el nonilfenol, prohibido en Europa desde el 2003, porque se comprobó que era un contaminante hormonal. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es la contaminación hormonal que pasa dentro de 20 años. Cuando, por ejemplo, como se dieron cuenta en Europa, se dieron cuenta que los peces no reproducían. O con el crecimiento de las cantidades de casos de cáncer, básicamente. Claro, casos de cáncer, pero en este caso, por ejemplo, la contaminación hormonal lo que hace es que producía, por ejemplo, una feminización de los peces. Entonces, bueno, veías peces flotando, pero veía una desertificación itícola. Y eso está comprobado en Europa. Desde el 2003 está prohibido y acá no. Y acá se fabrica precisamente en Sauce Viejo, una empresa que ustedes deben conocerla, la deben conocer porque la vieron en un montón de lugares, que se llama Speedagro, que fabrica de forma monopólica el nonilfenol. Arequito lo prohibió. ¿Qué hizo la empresa? Dijo, no señores, esto va en contra de la Constitución porque ustedes son un municipio y no tienen por qué hacer esto. No tienen por qué ir en contra de una ley, de una norma mayor. Entonces, ante ese amparo que presentó, la justicia en primera instancia le dijo, tiene razón Arequito, la comuna. En segunda instancia dijo, tiene razón Arequito. Y la Corte Suprema también instancia final. Instancia final, la Corte Suprema Provincial dice, tiene razón la comuna de Arequito, si es para prevenir y para regular, para mejor. Para la vida. Para la vida. Exactamente, vale. Ahora, ¿qué significa esto? Que en Arequito, el coadyuvante nonilfenol, que es contaminante hormonal, que se mete en nuestras aguas y todo eso, está prohibido. Pero al lado no. Pero en la comuna de al lado no. En la comuna, y acá no. Y nosotros, decís, ¿qué tiene que ver lo urbano con lo...? Es que nosotros, cuando comemos... Lo que tiene que ver es que la Constitución que le rige al de Arequito también me rige a mí. Claro. Pero vos no estás protegido como tal, ¿por qué? Porque necesitas también una reforma constitucional que sea muy clara en eso y que haga pedagogía en eso. Porque nosotros hoy, por ejemplo, vamos a suponer, cada vez que se quiere hablar de este producto, que es el coadyuvante nonilfenol, aparecen pautas publicitarias en diversos lugares, porque hay mucha plata. Porque la diferencia, si aparece algo acá, la diferencia es que el coadyuvante puede ser en base a alcoholes o en base a el nonilfenol destoxilado, se llama, perdón por los términos, pero es como para... Es el término técnico. Pero para que nadie te diga después, sí. Está hablando sin... Bueno, pero, y uno vale 5 veces más que otro. Claro. Entonces la ganancia es 5 veces más. Y hay más que eso, que en el 2003 fue creada esta empresa, y esta empresa se crea justamente en el momento que estaba siendo prohibido en Europa y que Bayer no podía fabricarlo más en otro lugar como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco para explicarle a la gente que cuando hablamos de constitución lo que estamos hablando de principios que se pueden usar para protegernos a nosotros, ¿de quién? De las grandes corporaciones. Y de los gobernantes.
¿no? Y de los gobernantes también, porque lo que hay que hacer es obligar a que nosotros también participemos en los procesos. Por ejemplo, si vamos a tomar deuda por los próximos 100 años, que se decida también sobre eso. ¿Qué problema hay que lo hagamos un plebiscito, por ejemplo? O si vamos a permitir determinado uso de agrotóxicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que quería para cerrar es decir, cuando se discute Constitución se está discutiendo nuestra propia vida. Y también cuando se discute Constitución y nosotros nos hacemos al margen y se lo dejamos en manos nada más que lo político, también le estamos dejando la posibilidad de hacer lo que quieren y no tener límites. Entonces, bienvenida para mí la discusión de la reforma constitucional. Ahora, no si es momento, no es momento. Vamos a empezar a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.